lo que cambia en gran medida son algunas cosas tipo técnicas o un poquito administrativas. Para los maestros lo que más les afectaría son los informes de originalidad, que no me acuerdo si lo vimos en Classroom o lo mencionamos en alguna parte. Tú le puedes pedir cuando asignas una tarea en Classroom que revise las entregas para generarte un informe de originalidad. De esa forma, mediante el uso de las herramientas de Google, compara los trabajos de tus alumnos con todas las búsquedas que pueda hacer Google para decir, mira, aquí hizo copy-paste, esto lo hizo, lo copió tal cual, o lo citó sin referencia. Es como para ver dónde están copiando tal cual sin escribir. Estos informes para los gratuitos tenemos nada más 5 por clase. En las versiones de paga puede ser ilimitado. Digo, eso es algo que a lo mejor les afectaría a los maestros. Pero si se fijan, por ejemplo, aquí, aprobación de documentos, esto es como algo más administrativo, no es un proceso que usemos todavía. Las llamadas de Meet, aquí tenemos hasta 250 participantes, nosotros tenemos hasta 100. Creo que hemos tenido, no me acuerdo cuál es el límite que hemos tenido, pero creo que hemos tenido más, porque todo esto es lo que va a entrar a partir de, ahorita nosotros seguimos con la versión ilimitada, que tenía muchas funciones incluidas. La transmisión en vivo, por ejemplo, este Meet, en las versiones de paga, que cuestan más, lo pudiéramos estar transmitiendo en vivo para que lo vean ustedes que están dentro de la reunión y que lo pueda ver cualquier maestro, como si se conectara a un video de YouTube. Las grabaciones en Drive, aquí está nuestro beneficio. Aquí está ya la fecha definitiva de Google. El 9 de enero de 2022 va a dejar de estar disponible la opción de grabar en Drive nuestras reuniones. Por eso les decía que no lo hagan parte de su modo de trabajo, porque lo vamos a perder. Tenemos algunas herramientas específicas, por ejemplo, en Meet no vamos a poder hacer, si ustedes han usado Zoom, pueden hacer subgrupos. Por ejemplo, si tienen una llamada ahorita completa, yo puedo agarrar a 4 de ustedes y mandarlos a un grupo aparte, y a otros 4 mandarlos a otro grupo aparte, y luego yo estarme metiendo en cada una de esas reuniones, como si fuera trabajo en equipo. Meet va a tener esa opción, pero para las versiones de paga. Entonces, sí hay algunas características que no son determinantes para lo que estamos haciendo, que obviamente sí nos ayudarían, pero que son de paga. Entonces, hasta ahorita no hay ninguna indicación, no hay ningún indicio de que se vaya a pagar por el servicio. Miguel. Sí, Carlos, gracias. Me queda ahí la duda en cuanto a grabaciones guardadas en Drive, pero ¿será que también nos deshabiliten el botón o lo dejarán y ya que al final la grabación te permita descargar el archivo? Es que la grabación lo que hace es que lo guarda directamente en Drive. Pues sí. Entonces esa función ya no va a estar disponible. Por eso les compartí ayer el enlace para cómo pueden grabar ustedes su video local. Okay. Y de esa forma lo pueden subir directamente a YouTube y nunca van a usar el almacenamiento de Drive. Si graban en Drive, de todos modos tienen que bajarlo y luego subirlo a YouTube. Entonces, pues a mí se me hace más rápido dejar grabando la videollamada y luego subirlo a YouTube. Okay. Muy bien. No sé, otra pregunta. No, esa era mi duda. Gracias. Okay. ¿Algún otro comentario antes de que iniciemos? Sí, buenos días. Buen día. No me quedó muy claro eso último que dijiste. Entonces, definitivamente ya no voy a poder grabar en Meet y por eso tengo que optar por la alternativa de usar apoyarme en el Windows. Sí. A partir del 9 de enero de 2022, prácticamente todo este semestre van a poder grabar en Meet. Nada más que si graban en Meet
se les va a guardar en Drive. Bájenlo de Drive y súbanlo a YouTube para que no quede el almacenamiento de su Drive lleno. Porque de todos modos vamos a tener que depurar. Okay. Por eso yo les sugiero que no se acostumbren a eso si vamos a perder esa funcionalidad. Vayan probando la opción de la grabadora de Windows para que se familiaricen con ella, que se familiaricen con el flujo de trabajo y puedan hacerlo de esa manera, en lugar de seguir trabajando con Drive como si nada, y el semestre que entra, que ya no podamos, que vayan a buscar cómo hacerle. Digo, si ya sabemos que vamos a perder esa función, pues creo que es mejor irnos preparando para la alternativa que sí podamos usar. ¿Y usar el Zoom no sería una opción? ¿No nos podría servir? Zoom en la versión gratuita tiene límites de 40 minutos las sesiones. Meet no tiene límite de 40 minutos. En la versión gratuita, Zoom no te permite grabar en la nube, te permite grabar en local, si no me recuerdo. Entonces sería nada más agregar una herramienta distinta fuera del ecosistema de Google, que implicaría una curva de aprendizaje distinta para algo que estamos haciendo ya con lo mismo. Ok. Ayer estaba revisando el tutorial que enviaste y estaba viendo que hay ciertas características en cuanto a la tarjeta gráfica para usar la herramienta que nos comentabas ayer. ¿La intentaste usar y te dio algún aviso de que no podía? Así es. Sí. Y Okay, estuve si quieres... checando y el problema es la tarjeta gráfica. Ok, bien. Carlos, Sí, disculpa. permíteme, nada más, para terminar eso de la tarjeta gráfica, hay que ver si tiene algún arreglo. Si no lo soporta, pues ahí sí desafortunadamente vamos a buscar otra opción. Hay otras grabadoras, podemos darles opciones de otras herramientas para grabar. Se les sugirió en ese momento la de Windows 10 porque es la que viene nativa, pero podemos hacer otras revisiones de otras herramientas gratuitas para grabar, para que tengan opciones. ¿Okay? Sí, porque de acuerdo a lo que chequé, el problema es la tarjeta gráfica. Ok, sí. Déjame entonces analizar otras opciones y se las proponemos también de la misma manera para que ustedes también tengan opciones. Ok, muy bien. Gracias. Por nada, Belinda. Lo que quería comentar nada más es que yo he usado Zoom y si puedes grabar, tanto que te grabe directamente tu correo como de manera local, pero igual lo que pueden hacer, es una sugerencia, es abrir otro correo y que el video se vaya directamente a un correo alternativo, o sea, que no se vaya directamente al correo de Cobash también. O puedes guardarlo en tu escritorio, en tu computadora, y ya luego subirlo a YouTube y eliminarlo de tu computadora. Pero sí se puede ir directamente, pero a un correo. Cuando tú te registres para Zoom, regístrate con un correo que no es el de Cobash, porque de todas maneras no se ocupa en sí cuando hace una conferencia o una plática en Zoom, no se ocupa que esté vinculado al correo de Cobash. Se puede hacer de manera independiente. Bueno, es una sugerencia nada más. Sí, el problema de Zoom es que si ustedes son los huéspedes, les va a limitar su sesión a 40 minutos. Por eso creemos que una opción es que graben directamente desde su escritorio usando Meet, que es donde ya tenemos el control de los usuarios, tenemos el control de la aplicación, más que tratar de usar una aplicación de terceros que no controlamos, más si va a ser una versión gratuita. Comenta en el chat Miguel sobre el uso de Camtasia, que es un programa para grabar pantalla, o en la nube directamente con una herramienta que se llama Loom. Camtasia es un buen programa, es de paga, si pueden comprarlo, si pueden conseguirlo con una licencia que no sea oficial, con los riesgos que eso implica. Hay otro programa que se llama, se me fue el nombre ahorita, bueno, lo voy a buscar. Hay otro que es gratuito, similar a Camtasia y nos permite grabar pantalla también. Es un programa open source que puede servir. Está OBS, hay varios, pero por eso los podemos analizar, hacerles los tutoriales para que tengan ustedes alternativas. Miguel, ¿tienes la mano levantada?
Oh, sí, bueno, lo que les había comentado en el chat, esa plataforma de Loom, cuando me registré, me daba una opción para como registrarme como docente y también ampliaba el almacenamiento, abría un poco más de opciones. Es una mezcla entre Camtasia con Zoom, no con tantas herramientas, pero sí trae, digamos, herramientas básicas para grabarle a pequeños tutoriales a los alumnos y queda en la nube guardado el video. Puedes compartir el link, lo puedes mandar a YouTube, le puedes enviar la liga directo a los alumnos por correo. Y lo que me llama la atención es que te va registrando quién está viendo el video y cuántas vistas tiene el video dentro de la misma plataforma de Loom. Entonces, a mí se me hace también buena opción, ¿no? Si en algún momento pues ya vamos a estar buscando alguna otra opción aparte de las grabaciones de Mix, pues a lo mejor podríamos revisarlo también esa parte de Loom. Sí, tienen varias opciones. Está también, por ejemplo, otro que se llama Screencastify, que los voy a poner ahorita aquí en el chat, que es muy popular. Funciona directamente en el navegador, tiene una extensión de Chrome y le podemos decir que empieza a grabar, lo guarda en la nube. Tiene opciones gratuitas, tiene opción de paga para tener más capacidad. Entonces hay varias opciones. OBS a mí se me hace muy bueno. El problema es que es muy técnico en cuanto a la interfaz. Los podemos analizar y les vamos a dar opciones para que tengan ustedes también de dónde elegir, que conozcan y tengan opciones. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario antes de iniciar? Bien, voy a compartirles mi pantalla. Vamos a empezar ahora con el tema de las hojas de cálculo. Bueno, entonces para crear una hoja de cálculo pues seguimos los mismos pasos. Tenemos aquí en el botón nuevo, tenemos hojas de cálculo, va a abrir una pestaña nueva, va a abrir ahí el editor de hojas de cálculo. Siempre lo primero que hay que hacer, bueno, ahí está la barra cargando, ya terminó de crearla, ahorita que se habiliten los botones. Lo primero que hay que hacer es ponerle nombre. Una vez que le ponemos nombre, pues tenemos aquí el identificador de la aplicación, que es el editor de hojas de cálculo con la hoja verde con celdas. Tenemos el nombre del documento, podemos destacarlo, vemos que está guardado y acá tenemos la opción para compartir. Es privado porque lo acabo de crear. Tenemos la barra de menú con todas las opciones y la barra de herramientas. Aquí vamos a encontrar algunas opciones diferentes al de documentos porque pues, estamos trabajando con un esquema distinto. Tenemos aquí formatos de número para decimales, los más comunes, que es el formato de moneda, porcentaje, decimales, y aquí tenemos más formatos de número. Tenemos el tipo de letra. El selector de tipos de letra es igual. Tenemos un número limitado. Si quieren más fuentes, pueden agregarlas aquí. Tenemos el tamaño, formato básico. Luego tenemos la parte que se refiere a las celdas, para el color de relleno, los bordes. Si queremos combinar celdas, la alineación. Aquí tenemos más opciones de alineación porque podemos alinear el texto, pero también podemos alinear verticalmente en la celda. Si hay una celda muy alta, podemos decirle que el texto quede a la mitad. Podemos ajustar el texto también. Cuando tenemos mucho texto, podemos decirle que haga renglones o que no los haga. Y la orientación del texto, podemos decirle que se vea hacia arriba o inclinado cuando queremos hacer un tipo de tabla. Tenemos las opciones de insertar. Aquí tenemos insertar vínculos o gráficos. Tenemos filtro y funciones. Ahora, una de las principales diferencias entre hojas de cálculo y documentos es que la hoja de cálculo, si ustedes la ven, no refleja una hoja, como una hoja carta o algo así. ¿Por qué? Porque el propósito real o el propósito de las hojas de cálculo
es analizar información. El propósito de esto es proporcionarnos una cantidad de renglones y de columnas, donde se cruza un renglón con una columna, se hace una celda. Entonces tenemos un montón de celdas para vertir información y analizarla de alguna manera, obtener algún tipo de inteligencia de esos datos, algún resultado, y ese resultado usarlo en nuestros documentos. Entonces el propósito de las hojas de cálculo es vertir información, que puede ser desde 2 o 3 columnas hasta varias decenas de columnas o cientos, miles de renglones. Entonces, no vamos a ver un espacio como una hoja. Incluso en Excel, si ustedes saben Excel, no ven una hoja. Cuando empezamos a trabajar, lo que supone la hoja de cálculo es que vamos a darle información partiendo del inicio. Lo que hacemos es usar el primer renglón como encabezado de los datos. ¿Por qué? Porque lo que supone la hoja de cálculo es que en esta columna, en toda la columna, le vamos a dar el mismo tipo de información. En la segunda columna va a ser otro tipo de información, pero para todos los renglones, en esta columna va a tener el mismo tipo de datos. Entonces sí es importante como hacer ese cambio que a veces decimos, no, es que le voy a dejar un espacio en blanco acá arriba, voy a empezar a trabajar desde aquí porque quiero ponerle acá el título. Mucho de eso no es necesario y mucho de eso a veces nos perjudica cuando queremos hacer algunos análisis de la información, cuando queremos hacer algún filtro o alguna organización de la información. Ahorita vamos a ir viendo poco a poco por qué puede ser que no sea necesario todo eso. Tenemos el conjunto de celdas y acá en la parte inferior tenemos hojas. Nuestro documento puede contener varias hojas de celdas. Por default solamente tiene una. Las celdas se generan en el cruce de una columna con un renglón y tienen siempre el nombre de la columna y el renglón. Por ejemplo, esta es la celda B2. Si le doy clic a otra celda, esta es la celda C4 y así sucesivamente. Entonces las celdas siempre van a tener por nombre o referencia la letra y el número correspondiente a su columna y a su renglón. Si queremos modificar nuestra hoja, podemos darle clic aquí del botón de flecha y vamos a ver todas las opciones. Podemos eliminarla. No puedo eliminarla ahorita porque es la única hoja que tengo. No puedo dejar el documento sin hojas, entonces no me permite eliminarla. Pero cuando tengo más de una, sí puedo eliminarla. Puedo duplicarla. Si quiero sacar una copia completa de todo este set de datos, le doy duplicar y me crea una hoja idéntica con otro nombre. Esta hoja la puedo copiar en otra hoja de cálculo, ya sea una hoja de cálculo nueva o una hoja de cálculo que ya exista. Puedo cambiarle el nombre, puedo cambiar el color, proteger hoja para que no se modifiquen, que no la modifiquen. Puedo ocultarla. De nuevo, como nada más tengo una, no la puedo ocultar, pero cuando tengo más de una, sí puedo ocultarla. Ver comentarios y podemos organizarlas moviéndolas. Normalmente lo más fácil es, por ejemplo, si quiero cambiarle el nombre, no le voy a dar clic derecho y luego ver acá. Lo más fácil es darle nada más doble clic y ya le cambiamos aquí el nombre. Si quiero cambiarle el color, aquí sí tengo que darle clic derecho o clic en una flecha, es lo mismo. Y puedo elegir aquí un color. El color lo va a mostrar como un borde en la parte inferior de la pestaña de la hoja. Este botón me va a permitir agregar hojas nuevas. Aquí tengo una hoja 2. Y este botón me permite ver una lista de todas las hojas que tengo. Cuando tengo más de una hoja, puedo moverlas. O puedo eliminar esta hoja si no la necesito. Me va a pedir confirmación. Aquí está. Está. Y ya me quedo con una hoja nada más. Ahora, lo que supone la hoja de cálculo es que le vamos a dar un set de información. Un set de información está compuesto por varias columnas del mismo tipo de datos
Y para eso lo vamos a poner mediante el encabezado. Siempre es una muy buena sugerencia que el renglón 1 sea para encabezados. Por ejemplo, si voy a hacer aquí una lista de personas, puedo poner aquí número de empleado, voy a ponerlo así abreviado, NUMEM, nombre, apellido 1, apellido 2 y no sé, un correo. Entonces, la hoja de cálculo supone que en toda esta columna solamente voy a poner números de empleado. Aquí todo va a ser nombres. Acá van a ser puros apellidos y así sucesivamente. Cuando vertimos información, la forma más primitiva de hacerlo es pues escribiéndola toda manualmente. Tenemos varias opciones para desplazarnos en nuestras celdas. Si le damos clic a cualquier celda, pues la seleccionamos y podemos empezar a escribir ahí. Si usamos las flechas de teclado, podemos también desplazarnos. Podemos usar cualquiera de los dos para empezar a escribir. Por ejemplo, si voy a llenar aquí una lista, pues voy a empezar a escribir aquí. Si el número de empleado, una vez que ingresamos información, si se fijan, el cursor se queda parpadeando dentro de la celda. ¿Por qué? Porque las celdas, lo que sucede cuando las editamos es que entramos en el modo de edición de la celda y yo puedo seguir escribiendo. Y la celda está esperando que le confirme la información que le estoy ingresando. Entonces, necesito darle una indicación de que ya terminé de ingresar la información. Una de las formas más comunes en que se hace esto es con la tecla Enter. Si le doy Enter, aplica la información a la celda. Otra forma de hacerlo es, por ejemplo, si estoy en esta celda, quiero continuar escribiendo el nombre, puedo darle clic a la flecha derecha y se va a pasar a la flecha derecha, pero se va a pasar a la celda derecha. Si escribo aquí el nombre y quiero pasarme a la celda izquierda, le doy clic a la flecha izquierda y se pasa para acá. Si escribo aquí el apellido y quiero pasarme para arriba, pues la flecha para arriba. Si estoy aquí, escribo el segundo apellido y quiero pasarme para abajo, le doy clic a la flecha para abajo. Entonces también con las flechas podemos movernos para quedar en la celda donde queremos estar. Si estoy escribiendo aquí y quiero pasarme a la de abajo, pues le doy abajo o arriba o a la izquierda o a la derecha. Otra forma que tenemos de ingresar información, déjame poner aquí mi correo nada más para terminar. Otra forma que tenemos de ingresar información, que es la que yo les sugiero que hagan, como la hoja de cálculo espera un conjunto de datos, si ponemos encabezados, la hoja de cálculo supone que esta es la cantidad de información que vamos a estar poniendo. Supone que todos nuestros renglones van a tener número de empleado, nombre, apellido 1, apellido 2 y correo. Entonces, cuando hacemos esto, lo que podemos hacer es, si vamos a estar ingresando información renglón tras renglón, capturando varios renglones, la forma más práctica de hacerlo, si lo vamos a hacer en orden, es ingresar la información. En lugar de darle Enter o flecha o lo que sea, con la tecla de tabulación, automáticamente se pasa a la columna siguiente. Tabulación, se pasa a la columna siguiente. Tabulación. Tabulación. Cuando llego a la última celda donde voy a poner información, en lugar de darle tabulación, si le doy Enter, automáticamente se va a recorrer a la siguiente, al siguiente renglón, al inicio de la celda. De esta manera, puedo llenar información rápidamente. Usando tabulación y Enter. Se va a ir como máquina de escribir. Tabulación, columna por columna. Cuando llega a la última columna le doy Enter y se baja al siguiente renglón donde inicia. Esto es para cuando vamos a llenar información manualmente, para irnos rápido, columna tras columna, y luego iniciar en la primera celda del siguiente renglón y así sucesivamente como maquinita de escribir.
Si tenemos algún dato que queremos eliminar, seleccionamos la celda y podemos darle en el botón suprimir. Va a eliminar por completo el contenido, o también con el botón de retroceder va a eliminar el contenido. Si queremos eliminar más de una celda a la vez, por ejemplo, quiero eliminar todo lo que dice la información del primer renglón, suprimir, retroceder, elimina el contenido de las celdas, no elimina los espacios, elimina el contenido de las celdas. Entonces, por ejemplo, si quiero eliminar el contenido de todo el primer renglón, es más fácil si hago una selección múltiple. Voy a darle aquí deshacer para estos cambios. Ahí está. Entonces, si dejamos arrastrado, podemos hacer una selección múltiple, ya sea en forma horizontal, podemos hacerlo en vertical, o podemos hacer un área. En las hojas de cálculo, cuando seleccionamos más de una celda, eso se llama rango. Y los rangos los vamos a identificar porque son hechos de esta manera. Dice la celda donde empieza, 2 puntos, y la celda donde termina. El rango A7, E11, perdón, equivale a esto. Aquí está la celda A7, a la celda E11, y el rango selecciona todo. Si hago una selección así, el rango es B6, C6. Si lo hago vertical, el rango es A4, A5. Entonces, siempre que vean una celda separada por 2 puntos de otra celda, eso significa un rango, es una selección. Entonces, podemos hacer esas selecciones con el cursor, dejando aplastado y arrastrando. O también las podemos hacer con el teclado. Por ejemplo, si quiero seleccionar todo este renglón, en lugar de moverme, simplemente con las flechas, me posiciono donde quiero empezar y dejo presionada la tecla Shift, la tecla de mayúsculas, y le doy clic a la derecha. Entonces, mientras deje presionado Shift y mueva, la selección va a seguir aumentando o disminuyendo. Puedo irme hacia abajo, hacia un lado, o puedo ir hacia un lado y hacia abajo para hacer un rango como un área. Entonces, con Shift vamos a poder seleccionar más de una celda. Por ejemplo, si quiero borrar todo esto, selecciono todo esto y le doy suprimir y ya quedó borrado. Otra opción que tenemos para seleccionar, si queremos seleccionar solamente parte de la información, por ejemplo, yo quiero seleccionar los correos, quiero seleccionar todos esos correos porque están mal, y también los números de empleado. Entonces no puedo hacer una selección así porque me va a seleccionar todo lo que hay en medio. Para hacer una selección específica de ciertas áreas, lo que vamos a hacer es usar la tecla control. Por ejemplo, si estoy aquí y quiero seleccionar también estas celdas y luego estas celdas, me pongo donde quiero empezar, le doy control, le doy clic a las celdas que quiero. No presioné control, disculpen. Está. Control. Ahí están las celdas de correo. Vuelvo a dejar presionado control y selecciono las celdas de número de empleado. Y ya puedo seleccionar 2 rangos separados. Con control podemos hacer una selección como queramos. Por ejemplo, esta sí, esta también, estas 2, esta y esta. Entonces, control nos va a permitir seleccionar solamente a lo que le damos clic o donde arrastramos. Podemos combinar clics y arrastrar una parte, y todo lo que vayamos seleccionando mientras dejamos control presionado se va a ir sumando a la selección. Y puedo darle aquí suprimir y borro todo lo que está seleccionado. ¿Alguna duda
con alguna pregunta con el manejo de celdas, el desplazarse entre sus datos, el movimiento de las celdas. ¿No? Ok. Ahora, las celdas tienen todas el mismo ancho por default. Por ejemplo, aquí, número de empleados no ocupa tanto espacio como tiene la celda, ni mis números de empleados ni el título. Aquí los nombres, pues más o menos ocupan espacio, el apellido en este caso no lo está ocupando, y por ejemplo aquí el correo excede el espacio. Entonces, cuando escribimos información en las celdas, si el contenido que escribimos excede el espacio, automáticamente se va a, no, se me olvidó la palabra, pero se va a salir de la celda, como está aquí, y lo que es contenido de la celda E aparece sobre la celda F. Esto solamente sucede cuando la siguiente celda no tiene contenido. Por ejemplo, si le pongo contenido, voy a poner aquí departamento. ¿Hay alguna pregunta? Escuche mano o chat. César. Buenos días. Buen día. Algunos textos lo marcan que le pide prestado a la celda vacía de la derecha, pero así lo marcan algunos textos. Gracias. Sí, lo que sucede es que como la celda derecha, en este caso, correo, no cabe en el espacio que yo tengo asignado para la celda de correo. Entonces, como la siguiente celda no tiene información, se muestra completo. Pero en el momento en que yo ingreso información en la siguiente celda, correo ya se ve cortado. ¿Por qué? Porque la siguiente celda sí tiene información. Entonces, eso a veces puede ser confuso porque podemos decir, oye, ¿qué dice aquí? O pensar que esta está completa o que esta abarca las dos celdas. Uno de las principales sugerencias es que su conjunto de datos siempre tenga información en todas las celdas, de preferencia, que no haya espacios en blanco. Tal vez un apellido puede estar en blanco porque hay personas que tienen un apellido, pero algunos datos numéricos, por ejemplo, si estamos poniendo información, imagínense en una compañía de ventas, tenemos una lista de ventas, de vendedores y ventas. Si alguien tiene 0, no vamos a dejar en blanco eso, vamos a poner 0, porque luego cuando queramos hacer cálculos, el espacio en blanco no es considerado. Entonces siempre de preferencia llenen por completo su información, excepto cuando es algo opcional como el apellido 2, número de empleado, por ejemplo, nunca lo podemos dejar vacío en este contexto. Nombre nunca lo podemos dejar vacío, apellido 1 tampoco, porque todos tenemos al menos un apellido. Correo tampoco, porque todos tenemos correo. Entonces, siempre hay que procurar llenar toda la información completa, siempre. Aquí como ya llené información, ya se ve cortado. Voy a pegar esto mismo aquí. Cuando queremos copiar información, por ejemplo, yo voy a copiar esta información que es informática a las celdas de acá abajo. Copiar y pegar funciona un poquito distinto a lo que manejamos en los documentos, porque cuando le damos copiar a algo, por ejemplo, le di copiar a esta celda, aparece, ¿sí? ¿Alguna pregunta, comentario? Así es. ¿Quién habla, perdón? Creo que se abrió el micrófono. Ok. Cuando copiamos, va a aparecer borde punteado alrededor de la celda. Mientras ese borde está visible, puedo pegar la información. Voy a pegarla aquí abajo. Si copio y por algún motivo le doy escape, desaparece eso y ya no puedo pegar lo que tenía copiado. No, sí me lo está pegando aquí. Bueno, ya cambió eso aquí en documentos.
donde la empresa no cuenta con permiso de escama en la que estamos trabajando y uno tiene que salir o a buscar al campo, buscar donde te den trabajo para poder sustentar a la familia. Entonces, Juan Enrique, ¿está prendido tu micrófono? pero Se apagaba el micrófono, Carlos. Ahora sí me escuchan, no sé por qué se apagó. Lo cortaron. Sí, un complot. Tenemos aquí entonces lo que copié, me lo marca con este borde punteado y puedo hacer una selección múltiple y pegarlo. Se va a pegar en todas las partes donde lo haya seleccionado, o puedo seleccionar solamente una y pegarlo ahí. Pero entonces aquí lo que tenemos es que esta información ya no se ve completa, porque ya hay información acá. Y tenemos casos como esta columna, donde el contenido abarca más espacio del que se necesita. Para ajustar las columnas, tenemos entre celda y celda, perdón, entre columna y columna acá arriba. Si nos ponemos en medio, el cursor cambia a una flecha doble. Aquí podemos ajustar los espacios de las columnas para hacerlos más chicos o más grandes. Pueden hacerlo manualmente, no es una buena idea porque imagínense que vaciaron unas decenas o unos centenas o miles de registros. No van a irse recorriendo todos los renglones para ver cuál es el que ocupa más espacio y ajustarlo de acuerdo a ese. Entonces, si lo que hacemos en lugar de arrastrar es simplemente darle doble clic aquí en la flecha doble, la hoja de cálculo automáticamente hace la celda tan ancha como el contenido más ancho que tenga. Entonces, de esa forma puedo ajustar las celdas para que se vean tan anchas como necesitan ser. Esto lo ideal es hacerlo al final de la captura de información, porque a lo mejor estamos capturando información y si vamos ajustando conforme capturamos, pues vamos a perder tiempo porque a lo mejor después capturamos un nombre más largo y luego después de hacer otro más largo. Entonces, como no sabemos, lo mejor es hacerlo hasta el final. No importa que mientras capturemos la información se vea así como cortada. Al final podemos ajustar las celdas. Si son muchas celdas, bueno, o que sean dos o más celdas, no vamos a ir haciendo esto una por una. Lo que vamos a hacer para no estar batallando, por ejemplo, ahorita están todas en diferentes tamaños. Si quiero que todas se ajusten exactamente al contenido más ancho que tengan, selecciono todas las celdas, todas las columnas donde tengo datos, y así con todas seleccionadas en el encabezado de las columnas, no en los datos, en las columnas, le doy doble clic a cualquiera de ellas en la doble flecha y automáticamente va a ajustar todas. Entonces de esta forma ya queda ajustado todo mi contenido. Algo que yo hago aparte, nada más para tener identificados los encabezados, lo único que hago de formato es darles negritas, ponerles negritas. Recuerden, el propósito que tenemos ahorita es analizar la información. No es necesario, en este caso, para el análisis de la información, no es necesario modificar la apariencia del texto, no es necesario modificar la apariencia del tipo de letra, ese tipo de cosas. Entonces, ahorita no vamos a ver directamente todavía esas cosas. Estamos viendo cómo organizar nuestra información para poder analizarla. Esto es para el caso donde tenemos que insertar manualmente nuestra información, que pues sería el caso de más flojera, que es capturar, aparte que pues las personas somos muy malas para hacer tareas repetitivas.
La mayoría de las veces, creo, vamos a tener un lugar donde copiamos la información. Por ejemplo, tengo esta tabla de Excel que pudiera ser de otra página, de una página web, pudiera ser de cualquier parte. Voy a copiar los datos. Y los voy a pegar aquí en mi hoja. Cuando pegamos información de otra parte, viene con las propiedades del lugar donde lo copiamos. Acá en esta hoja de Excel tienen este color, tienen bordes, tienen estas cosas. Entonces, cuando lo veo acá, tiene esos formatos. Si copiamos texto de una página de internet y tiene un tipo de letra o un color, nos va a pegar la información con las propiedades del lugar donde lo copiamos. Si yo no quiero que sea así, a mí no me interesa ese formato o no va de acuerdo a la lógica que yo estoy usando, lo que podemos hacer es, cuando copiamos, en lugar de pegar, vamos a usar la opción que es pegado especial. Tenemos aquí la opción de pegar solo los valores. Pegar solo los valores lo que hace es pegar únicamente la información sin formato. Le doy aquí pegar solo los valores y me va a pasar la información que tenía tal cual en cuanto a contenido, pero sin formato. Si se fijan, está en negritas, porque el formato de negritas yo se lo había puesto a mis encabezados. Cuando borré el contenido, borré precisamente el contenido, no borré el formato. Entonces lo que escriba ahí va a seguir viéndose en negritas. Las hojas de cálculo tienen incorporada la inteligencia artificial de los documentos de Google, y como el set de datos que pegué tiene más columnas, entiende que son encabezados y me los pone en negritas automáticamente. Tengo aquí nombres, tengo años, meses, tengo aquí diferentes datos. Si se fijan, no aparece completo, eso se ocupa más espacio, entonces selecciono todo y ajusto y ya se ve todo completo. Por ejemplo, este renglón, no creo que una persona se llame 0. Este dato viene mal. Si quiero eliminar esta información para que no me afecte, en lugar de eliminar el contenido, lo que yo quiero es eliminar toda la fila. Quiero que esta fila 3 desaparezca. Entonces, para eliminar filas nos vamos a ir, bueno, filas o renglones, nos vamos a ir a los números de fila o a las letras de renglón. César. ¿La fuente de datos donde jalaste esa información dice 0 o qué dice? Dice 0. Gracias. ¿Verdad? Entonces lo que voy a hacer aquí para eliminar, le voy a dar clic derecho al número de renglón que quiero eliminar y aquí tengo la opción de eliminar. Cuando le damos clic derecho a los renglones, a los números de renglón o a las letras de columna, vamos a tener opciones para copiar toda esa selección, porque si le damos clic al número, nos selecciona todo el renglón, desde la celda A hasta el infinito. Si le doy clic a la letra B, me selecciona toda la columna, desde el renglón 1 hasta el infinito. Entonces podemos darle clic, clic derecho, y podemos copiar o cortar toda esa parte o pegar ahí todo lo que tengamos. Podemos insertar renglones por encima o por debajo. Podemos eliminarlo. Puedo borrar todos los datos de la fila, es decir, dejar la fila pero sin datos. Puedo ocultar la fila, modificar el tamaño de la fila. Aquí lo que me interesa primero es eliminar. Entonces voy a eliminar la fila. No me equivoqué, no era la 3.
la 4, la 3, perdón, estaba en la 4. Eliminar fila y desaparece por completo, pero sigue siendo la fila 3, la que sigue. Entonces, el número de los renglones y el orden de las letras siempre se va a mantener. No podemos borrar por completo la fila 3 y que sea 1, 2, 4. Cuando eliminamos una fila, se recorren todas. La 4 se convierte en la 3 y así sucesivamente. Lo mismo con las columnas. Y voy a copiar todo esto, lo voy a pegar aquí. Si elimino esta fila, esta columna G, desaparece todo el contenido, desaparece la columna y se crea una nueva columna G en blanco, porque nunca vamos a poder eliminar los nombres de las columnas en cuanto al orden de las celdas. Cuando pasamos información, pues ya es mucho menos el problema, porque pues simplemente copiamos y pegamos, seleccionamos las columnas, ajustamos y pues ya tenemos nuestra información. Ahora, una de las primeras cosas que queremos hacer para analizar nuestra información, o que de las primeras cosas que van a ser útiles, y por eso también es importante que nuestra información tenga encabezados, es la creación de filtros. Nuestra información posiblemente queramos ordenarla por criterios distintos. Puedo tal vez querer ordenar por nombre de agente, puedo querer ordenar por mes, por tipo de agente, por venta mayor a menor, menor a mayor, no sé, puedo pensar en varias cosas, varias formas en cómo puedo pensar, querer ordenar la información. Entonces, si tengo los encabezados, puedo seleccionarlos y en la barra de herramientas tenemos acá al final el botón de filtro, crear un filtro. Cuando creamos un filtro, lo que sucede es que la hoja de cálculo considera que todo el set de encabezados que le dimos es un set de información, le aparece este contorno alrededor de toda la información. Entonces, la hoja de cálculo está tratando todo este conjunto de datos como un conjunto agrupado. Y a los encabezados, voy a volver a ajustar para que se vean completos. A los encabezados les aparece este botón de triángulo. Este botón de triángulo es el filtro. El filtro nos permite hacer dos cosas. Permite filtrar lo que vemos, que eso es para ver parcialmente la información, de acuerdo a un criterio que nosotros elegimos, o nos permite ordenar la información. Voy a darle clic aquí en el agente y tenemos primero orden. Podemos ordenar de la A a la Z, ascendente, de la Z a la A, descendente, por color si tuviéramos color, y luego tenemos las opciones de filtrar. Por ejemplo, si quiero ordenar por venta de la menor a la mayor, puedo darle clic aquí y le digo ordena de la A a la Z para que sea ascendente. Entonces ordena todos mis datos para que la venta menor aparezca primero y vayan subiendo. Si quiero ordenar de la mayor a la menor, pues simplemente cambio esto. Si quiero ordenar por nombre de agente, le pido aquí que lo ordene de la A a la Z o de la Z a la A. Por mes, que sea cronológico. No tengo forma de ordenar cronológico porque no sé cuáles son los números de meses aquí, pero puedo ordenarlo de la A a la Z o de la Z a la A. Los pone por nombre. Entonces, los filtros nos van a permitir hacer todo eso para jugar con la información o estarla modificando de acuerdo a lo que necesitamos en determinado momento. Aquí lo voy a dejar ordenado por nombre de agente. Me aparecen varios registros para cada agente. Por ejemplo, si quiero ver solamente la información de alguno de ellos,
puedo darle clic aquí en filtro y le voy a pedir en la parte de filtro, por default están todos seleccionados. Esta vista de filtro lo que nos muestra son todos los nombres únicos que encuentran en esa columna. Por ejemplo, en esta columna está Álvarez Figueroa Karina, Celaya Molina César, Chávez Mora, Cortés, de Anda, Hernández, Leiva, Núñez, Prados, Sandaña, Zazueta. Aparecen un montón de veces cada uno, pero únicos son estos nada más. Perdón, me moví. Pero únicos son estos nada más. Entonces aquí puedo decirle que me muestre solamente la información de uno de ellos. Por default están todos palomeados. Puedo quitar uno por uno para dejar el que quiero, o puedo decirle borrar todos y le doy clic al que quiero ver. Por ejemplo, voy a dar clic aquí en Leiva, le doy aquí en el botón verde de aceptar y oculta todos los datos de los demás para mostrarme únicamente los registros que corresponden a Leiva Varela. Entonces, con estos filtros puedo hacer vistas parciales para analizar solamente parte de la información. Si quiero sacar sus datos, pues nada más puedo seleccionar esto y veo la sumatoria rápidamente acá abajo para hacer análisis rápidos. Si se fijan, los números de renglones desaparecieron. 1, 43, 48, 73. Porque el filtro lo que hace es ocultar los renglones que no corresponden al criterio que seleccionamos. Si selecciono a Leiva y también a Álvarez, me va a mostrar la información de esos dos registros, todos los que haya. Entonces me muestra aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y luego se brinca al 43. Entonces los filtros nos van a permitir ver parcialmente la información sin alterarla, porque no estamos borrando. En cualquier momento puedo elegir el filtro. Bueno, si se fijan también, cuando aplico un filtro, al encabezado le aparece el botón verde de filtro, ya no el triángulo. Quiere decir que tiene un filtro aplicado. Entonces puedo darle clic y le doy aquí en seleccionar todo para que me muestre ahora sí todos los elementos. Le doy a aceptar y de vuelta tengo todos mis datos completos. Entonces el filtro es una forma rápida para analizar la información sin alterarla definitivamente, ordenarla de acuerdo a los criterios que tenemos en nuestros encabezados y también pues ver parcialmente la información de acuerdo a los criterios que queremos nosotros. ¿Alguna pregunta con los filtros? ¿No? Bien. Ahora, si se fijan, cuando selecciono alguna celda, aparece, pues en la celda que está seleccionado, tengo el texto que le ingresé. Pero aparte acá arriba, en este renglón, me aparece la misma información. Y si veo cualquier celda, hace lo mismo. Puede parecer raro, pues, ¿para qué aparece dos veces si es lo mismo? Esto es porque lo que vemos en la celda, a final de cuentas, es una representación del contenido que tiene. Es una diferencia también entre los documentos y las hojas de cálculo. En los documentos escribes y lo que escribes tal cual se muestra. En las hojas de cálculo, a las celdas les podemos dar funciones para que procesen, para que hagan algún cálculo, para que hagan algún tipo de cómputo y nos muestren un resultado. Quiere decir que no siempre vamos a tener lo que vemos como resultado de la celda en el contenido de la celda. Por ejemplo, voy a abrir una hoja nueva. Que va a ser de funciones. Voy a compartirles de una vez esta hoja a ustedes también para que la vayan, que la tengan.
Ok, entonces aquí tenemos una celda que dice 9, una celda que dice A, y lo que vemos aquí, pues es tal cual como se muestra en el renglón. Siempre que detectan números, los alinea a la derecha y los textos los alinea a la izquierda. Ese es un formato característico de las hojas de cálculo. Ahora, si queremos decirle a la celda que haga un cálculo específico, que haga algo que procese información, no vamos a escribir la información tal cual. Lo que vamos a hacer es decirle con el signo de igual. El signo de igual lo que hace es decirle a la hoja de cálculo, tienes que procesar la información que te voy a dar. Tienes que hacer un cálculo, tienes que hacer algo tú. Te voy a dar información para que proceses. Por ejemplo, puede ser algo tan simple como 9. El número 9, las funciones matemáticas, cualquier computadora, cualquier programa las puede hacer. Le doy Enter y veo que estas dos celdas dicen 9, pero esta tiene el número 9 y esta tiene igual a 9. Entonces el contenido de esta celda en realidad es igual a 9. La hoja de cálculo lo procesa y el resultado de 9 pues es 9. Entonces me muestra un 9. Entonces nosotros podemos hacer sumas, podemos hacer restas, podemos hacer divisiones y podemos hacer multiplicaciones. Por ejemplo, si quiero, déjenme hacer eso un poquito más afuera porque se está moviendo mucho. Continuando con el número 9. Si le doy aquí igual 4 más 5, el resultado es 9. Si le doy igual 19 menos 10, el resultado es 9. Si divido 90, para divisiones es la diagonal entre 90 entre ¿qué? Entre 10 es 9. Y si divido... Por 3. No, si multiplico, pero no divido. Si multiplico 3, el operador para multiplicación es el asterisco. Entonces pongo aquí asterisco 3, me va a dar 9 también. Entonces, todas estas celdas me producen el mismo resultado, pero con diferente contenido. Aquí tengo 4 más 5, 19 menos 10, 9 entre 10, 3 por 3. Entonces, por eso es que existe este renglón. Este renglón siempre nos va a mostrar el contenido real de la celda. Y la celda nos va a mostrar el resultado de lo que esté procesando el contenido. Aquí no hay problema porque escribí tal cual, se muestra tal cual. Aquí lo mismo, 9. Pero ya que usamos el signo de igual, estamos diciéndole que haga una operación. Entonces aquí está la suma con el operador más, la resta con el operador menos, divisiones con el operador diagonal y multiplicaciones con el operador de multiplicación. Ahora, podemos hacer varias operaciones. Por ejemplo, si hacemos la operación 10 más 5 por 3. ¿Cuál es el resultado de 10 más 5 por 3? Es 25, porque recuerden el orden de operaciones. Primero se resuelven las multiplicaciones y después las sumas. Entonces, 5 por 3, 15 más 10, 25. Si queremos que las cosas sucedan en un orden específico, como estamos haciendo matemáticas, podemos usar los operadores comunes de las matemáticas. Por ejemplo, los paréntesis. Puedo decirle aquí igual, paréntesis, que era 10 más 5, ¿verdad? 10 más 5 por 3. Entonces, ahora sí va a resolver primero lo que hay entre paréntesis y después lo va a multiplicar. Y ahí está. Entonces, cuando hacemos operaciones matemáticas, pues podemos hacer el uso de los conocimientos matemáticos que ya traemos. Podemos usar los paréntesis para agrupar, las operaciones aquí como queramos,
pues son bastante básicas, pero siguen pues el orden de las matemáticas que ya conocemos. Podemos también, así como le damos a la función un número para que haga una operación, por ejemplo aquí, 4 más 5, podemos darle referencias de otras celdas. Por ejemplo, si quiero multiplicar 25 por 45, puedo escribir 25 por 45. O si tengo esos números de otra parte y yo quiero saber lo que resulta de la multiplicación de esos números, voy a decirle igual y multiplica, en lugar de poner un número, le voy a dar clic a una celda para que tome como valor la celda, lo que tenga la celda. Entonces le doy clic aquí y aparece C3. Entonces si C3 lo multiplico por C4, le doy Enter. Ahí está. Si cambio estos valores, el resultado de esta celda va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta celda tiene como referencia valores de otras celdas. Si esos valores cambian, pues también cambia este valor. Entonces siempre se está calculando la información. Entonces podemos poner en nuestras funciones, podemos poner datos duros, como este 9, un dato duro, o podemos ponerle referencias a otras celdas. O podemos combinar, por ejemplo, aquí igual esta celda entre 2. Pues aquí tengo una parte de referencia y tengo otra parte como dato duro. Cuando hacemos operaciones, lo ideal es usar los menos datos duros que podamos. ¿Por qué? Porque si ustedes dicen, por ejemplo, voy a dividir esto entre 2, pero 2 es un criterio que ahorita estoy tomando. ¿Por qué? Porque a lo mejor digo, ¿sabes que ahorita somos 2 personas? Lo vamos a repartir entre los 2. Pero si después viene otra persona, entonces yo voy a tener que modificar esta función y decirle que sea entre 3. Entonces, si tuviéramos otro espacio donde tenemos número de personas, pues simplemente lo actualizamos y cambia la operación automáticamente. Si alcanzamos a ver un ejemplo de listas, vamos a ver un poquito más claro este concepto. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta con los datos, con las operaciones matemáticas? Negativo. Todo bien. Okay. Así como podemos hacer operaciones matemáticas, también podemos hacer operaciones con texto. Voy a eliminar. Bueno, no. Vamos a poner aquí funciones matemáticas y voy a crear otra con funciones de texto. Ok. Entonces, tengo aquí una lista de nombres. Por ejemplo, si ustedes usan algún registro de una base de datos donde tiene todos los nombres, les va a venir separado nombre, apellido 1, apellido 2. Normalmente queremos usarlos en conjunto. Entonces tenemos también la opción de hacer operaciones con el texto. La más común de ellas es una que se llama concatenación. La concatenación lo que hace es tomar valores de diferentes partes, por ejemplo, ABC, y ponerlos juntos.
Concatenar lo que hace es tomar los valores que le digamos y mostrarlos en un solo lugar. Por ejemplo, si queremos tener los nombres, pero completos, yo quiero que aquí diga nombre, apellido 1 y apellido 2 juntos, no en espacios separados. Entonces, vamos a hacer también una función. Una función siempre la iniciamos con igual. Las funciones de texto pueden ser también referenciadas. ¿Por qué? Porque lo que queremos es texto que ya existe, utilizarlo aquí. Entonces, le voy a decir que el texto de que está aquí lo pegue junto a este texto y después junto a este texto. Así como hay un operador para sumar, restar, multiplicar, dividir, hay un operador para concatenar. El operador para concatenar es el ampersand, que es este carácter del idioma inglés, que es como la conjunción y. Con este carácter ampersand, lo que le estamos diciendo a la hoja de cálculo es lo que resulte de lo que te escribí antes, ponlo junto con lo que te voy a dar después. Entonces, si le dije que escriba el nombre, que en este caso es Ricardo, después de eso va a ir el apellido 1. Y después de eso todavía puedo concatenar otra cosa más, el apellido 2. Entonces podemos agregar tantos elementos como necesitemos. Podemos concatenar 3, 4, 5, 6, 7, los que necesiten. Entonces, así le doy Enter. ¿Y qué es lo que pasa? Que no tiene espacios. La información que sacamos de una base de datos pues no va a tener espacios. No va a saber que hay que ponerle un espacio entre el nombre y el apellido. Y si nosotros no le decimos que lo haga, no lo va a hacer. Entonces, cuando concatenamos, podemos también concatenar específicamente información que nosotros escribimos. Por ejemplo, si quiero que el nombre esté separado del apellido, cuando concateno B2 es nombre. Cuando seleccionamos la función, nos aparecen resaltados las celdas que está usando. La anaranjada es esta, la morada, la azul. Entonces, si yo quiero que entre el nombre, que es la anaranjada, y la morada, haya un espacio, entre esas dos yo tengo que concatenar algo más. Entonces, sería nombre, concateno algo distinto, y después voy a concatenar el apellido. ¿Cómo le vamos a hacer para darle información escrita? Si escribimos números, escribe el número tal cual. Si escribimos una letra con un número, le estamos dando la referencia de celdas. Si queremos escribir texto literal, tenemos que usar las comillas dobles. Cuando dentro de una función le damos comillas dobles, lo que hace es escribir literalmente lo que hay dentro de esas comillas dobles. Por ejemplo, aquí estoy concatenando el nombre con lo que hay entre las comillas dobles, luego con el apellido y luego con el apellido. Le voy a dar Enter. ¿Y qué pasa? Nada. ¿Por qué? ¿Qué hay entre las comillas dobles? Nada. Entonces, ¿qué está concatenando ahí? Nada. Si quiero que haya algo, por ejemplo, voy a poner un guión y le doy Enter, entonces ya aparece Ricarda guión Blanes. Si quiero que sea una diagonal, lo que sea que le ponga en este espacio, lo va a poner. Pueden ser una serie de caracteres. Y todo lo que escriba lo va a poner ahí. Entonces, si quiero que haya un espacio, entonces lo que voy a poner entre las dos comillas va a ser literalmente un espacio en blanco. Va a parecer como que no hay nada, pero existe un espacio en blanco. Le doy Enter y ahí está el espacio. Y hago lo mismo para el siguiente. Entre el apellido 1 y el apellido 2, agrego una concatenación, comillas dobles, y le doy un espacio en blanco, le doy Enter, y ya tengo espacio en blanco entre el nombre y el apellido 1 y espacio en blanco entre el apellido 1 y el apellido 2. Cuando tenemos funciones que vamos a usar más de una vez, por ejemplo, esto, yo lo quiero aplicar sobre todos los renglones. Al seleccionar la celda que tiene la función que queremos, que en este caso es la E2, aparece este cuadro
en la esquina. Cuando cambie el cursor, puedo arrastrar desde aquí. Y mientras lo vaya arrastrando, la hoja de cálculo va a ir replicando la función. Como entiende que estamos trabajando con un set de datos, entiende que lo que quiero hacer es la misma función, pero con el renglón siguiente. Entonces, automáticamente, cuando hacemos eso, cambia el número. Aquí es B2, C2, D2. En el siguiente, B3, C3, D3. Y así se va uno por uno caminando, porque entiende que queremos hacer lo mismo, pero en el siguiente renglón. Una forma más rápida de hacer esto, imaginen que tienen 100, 200, 1000 nombres, no se van a ir recorriendo hasta llegar al final. Simplemente le damos doble clic. Lo que va a suceder aquí, como detecta que aquí hay datos, pero acá no, entonces se corta. Tenemos que hacer manualmente. Luego se va a cortar y luego hacer manualmente. Aquí es donde podemos poner tal vez, si no hay dato, tal vez un espacio en blanco. No me acuerdo si el espacio en blanco lo tome como dato. Vamos a ver. Ahí está. Sí, pueden poner espacio en blanco para que no suceda eso. Y ahí está ya su columna completa con nombres. Lo dupliqué para acá también Ahí está. Entonces, esto sería nombre completo. Lo ajusto. Y ahí está. ¿Alguna duda con la concatenación? No. Okay. Ahora, continuando con los temas básicos, una de las cosas básicas que hacemos es graficar. María del Carmen. Hola, buenos días a todos. Hola. ¿Cómo están? Oye, nada más como comentario, el semestre anterior trabajé hoja de cálculo con los alumnos en Google y me pasó como con Excel. Ya ves que en Excel, cuando tienes mal configurada la región en el sistema operativo, cuando trabajas números, te pone comas en lugar de puntos para los decimales, te los pone a la inversa. Y eso te provoca problemas en Excel con las funciones. Entonces, aquí en Google pasa lo mismo. No nos damos cuenta cuando trabajamos números enteros, así como lo has estado haciendo, pero cuando le ponemos ya decimales, con algunos alumnos me pasó que Google estaba configurado en España, ¿sí? Entonces, lo que hicimos ahí fue que ahí mismo en Google, aquí mismo en las hojas electrónicas, en archivo, te da la opción de configurar la hoja electrónica y ahí nada más le cambias de España pues a México y ya te permite. ¿Por qué me di cuenta del error? Cuando trabajamos las funciones lógicas, el sí, contar puntos sí, no los dejaba a los muchachos porque estaban en inverso. El decimal, el punto y la coma. Nada más era para hacer la retroalimentación en eso, así que sí hay que tener cuidado que verifiquen los muchachos la configuración de la hoja de Google. Sí, en archivo, configuración. Si lo configuran aquí, archivo, configuración de la hoja, tienen aquí el idioma de la interfaz. Sí, arriba donde dice configuración regional México, en ocasiones a los alumnos, no sé por qué, les aparece España o les aparece otro país, entonces ahí nada más hay que checar que diga México.
Sí, ahí es probable que lo hayan configurado porque toman la configuración de su cuenta. Lo ideal, si tienen ese problema, yo les sugeriría que vayan a su cuenta, gestionar tu cuenta de Google. Y aquí, regional, no me acuerdo si viene como regional. Como que no se le ayuda. Privacidad, ¿dónde están? Creo que es información personal. Bueno, voy a buscarles el apartado aquí, porque como esa información la toma desde su configuración regional de la cuenta, al igual que el idioma, si lo configuran ahí, después en otra aplicación les puede afectar, que van a tener que volver a configurarlo. Entonces, sí está bien modificarlo aquí para salir del paso, Sí. pero les voy a mandar la información de cómo configurarlo en su cuenta para que ya lo dejen bien desde su cuenta y tome toda la configuración regional como la quieren. Ajá. También noté una diferencia en los formatos numéricos, no sé si era por el cambio de nombres, nada más, sí, me sacó un poquito fuera de base, cuando vi lo de los formatos numéricos. Pero ¿en dónde viste una diferencia? Verás, si puedes entrar ahí a formato en número, sí, ahí. Está número, porcentaje científico, hasta ahí está bien, pero ahí, o sea, me dio 3, contabilidad, finanzas, moneda. No supe yo cuál era la diferencia o que nada más fue así conflicto, pero pues no es nada que nos afecte realmente mucho, pero sí, o sea, sí hay cierta diferencia pues ahí en los formatos numéricos. Sí, bueno, estos formatos son predefinidos. La verdad, yo no sé cuál sea el formato contable, o sea, específicamente el formato contable contra el financiero. Yo sé, por ejemplo, en finanzas, lo que está entre paréntesis creo que se considera negativo. No sé si sea ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí contabilidad dice menos y aquí está entre paréntesis. El formato de moneda es simplemente agregar el signo de dinero y separar con comas y puntos. No sé si vaya por ahí. Pero aparte de eso, bueno, si ninguno de esos les sirve, aquí en más formatos está formato de números personalizado y aquí ya pueden ustedes ponerle un formato que ustedes quieran con los caracteres que quieran usar. Y aquí les muestran una previsualización. Ok, bueno. Por ejemplo, aquí le puse 0, punto y ya me separa los millares con coma y los decimales con punto. Pero sí está bien que lo tengan esto de referencia en archivo, la configuración de la hoja, cambiarle aquí a México para salir rápido del problema. Ok, muchas gracias. A ti. Ok, entonces estamos con las gráficas. Tenemos aquí un conjunto de datos. Para graficar, pues es de las cosas más sencillas. Basta con seleccionar. Lo mínimo que necesitamos es un rango de números. Voy a hacer esta selección nada más, que es de una serie de números. Si tenemos encabezados, seleccionen el encabezado. De esa forma la gráfica va a tener automáticamente el título del encabezado que están seleccionando. Para insertar gráfica podemos irnos acá a insertar o le damos aquí en el botón de gráfica de la barra de herramientas y nos va a aparecer, pensando, nos va a aparecer automáticamente una gráfica. Si lo hacemos, bueno, que es lo mismo. La gráfica aparece pues sobre el espacio donde estamos trabajando, después la podemos modificar. Si le damos clic o cuando aparece la gráfica, vamos a poder modificar su apariencia. Podemos darle clic en editar gráfico y va a aparecer el editor de gráficos, que es el panel que está a la derecha, que es el mismo que apareció cuando la creé.
Entonces, aquí podemos elegir el tipo de gráfico que queremos utilizar. Aquí nos muestra incluso una previsualización del gráfico. Tenemos varios tipos, ahí pueden elegir el que se adapte al tipo de datos que están usando. Voy a elegir este de barras horizontales. Cuando seleccionamos solamente un rango, pues nada más tenemos esa información para graficar. Yo seleccioné nada más una serie de números que correspondían a comisión. Entonces, lo único que tiene para graficar son los números y el título. Si queremos hacer un gráfico que nos dé un poquito más de información, podemos elegir más de una parte. Por ejemplo, si quiero graficar las ventas de octubre, puedo hacer aquí un filtro para octubre. ¿Dónde me fui? No sé por qué cambié de... octubre. Ahí está. Y si quiero ver solamente mayoreo, puedo quitar aquí menudeo. Ahí está. Entonces ya tengo para octubre, tengo únicamente a las personas, tengo sus ventas. Entonces, si quiero graficar a estas personas, pero quiero ver quién fue cada una de esas personas, no voy a seleccionar solamente las ventas. Usando control, voy a seleccionar también a los agentes. Me equivoqué, en estos controles, función, esta. Está control, agentes. Están los dos. Insertar gráfico. Y ya me aparece cada uno con nombre. Si quiero, por ejemplo, hacer el gráfico para saber mayoreo y menudeo de cada uno de esos vendedores, entonces ya puedo seleccionar todos estos. Y también tipo y venta. Y genero un gráfico. Y como ya tengo series para cada uno, pues ya puedo hacer un gráfico pues tal vez un poquito más elaborado, con, no sé, si hay algo más interesante. Bueno, ahí podemos explorar. No, si no es apropiado. Otro de las opciones que tenemos, si quieren generar gráficos o análisis de la información, aparte de hacer el gráfico seleccionando los rangos, todas las pestañas de Google tienen en la parte inferior un botón que se llama Explorar. Ese botón lo que hace es que la hoja de cálculo analiza la información que tenemos y nos da opciones de cosas que podemos hacer con respecto a la información. Tal vez esto nos puede servir como un punto de partida para analizar de otra manera nuestra información. Cuando veo algo que creo que me puede servir, por ejemplo, este análisis, lo arrastro para acá y ya me integra a mi hoja la gráfica que generó automáticamente. Si es algo que me interesa. Si no, pues ya elijo manualmente lo que quiero hacer. Estábamos viendo ayer con los documentos que los gráficos provienen de alguna hoja de cálculo. Entonces, si en mi documento quiero insertar un gráfico que ya hice en mi hoja de cálculo, entonces ahora sí voy a irme a insertar. Voy a posicionarme por acá. Insertar gráfico.
desde una hoja de cálculo. Entonces aquí está la última que utilicé, Demo Maestros. Me van a aparecer los gráficos que hay disponibles, selecciono el que quiero y ya uso mi gráfico del análisis que hice en el documento donde lo voy a presentar o en la hoja, en la presentación que voy a usar para esta información. Normalmente ese sería el flujo de trabajo para manejar las gráficas de aquel lado. Carmen. Sí, en el caso de que yo de esta misma hoja haya hecho varias gráficas, cuando lo inserte me van a aparecer cada gráficas como archivo, como si fueran independientes. Sí, mira, voy a crear aquí otra gráfica con toda la información, a ver qué sale. Ahí está esta otra gráfica. Entonces, cuando inserto gráfico desde hoja de cálculo, aquí hay dos gráficas. Entonces me muestra todas las gráficas disponibles. Puedo elegir solamente una o puedo elegir las dos. Elijo las dos y ahí está una tras otra. Ok, y en el caso, nosotros trabajamos las gráficas pues, casi por lo regular con los maestros de matemáticas y muy probablemente en el curso que se reproduzca, pues va a haber maestros de matemáticas. Por lo regular las gráficas pues tienen que estar como en el formato que jalaste, ¿verdad? Con los títulos de los ejes y el título de la gráfica. ¿Cómo hacer para ponerlo? Y muchas veces el maestro de matemáticas quiere que manipulemos los valores que aparecen aquí en el eje Y. No sé si se puede hacer eso, o al menos. ¿Qué te refieres con manipular los valores? Por decir, ahorita me aparece 0, 250, 500, que aparezcan otras cantidades. La gráfica se aparezca la menos de 100, 100. La gráfica se genera con base en la información que tú eliges. Dentro de la información que yo elegí ahorita, los valores varían entre un mínimo de 0 y un máximo que no llega a 1250. Por eso estos valores se muestran de esa manera. La gráfica, hay que recordar que te va a mostrar los valores que hay dentro del rango que tú seleccionaste. Si quieren modificar la información, seleccionan la gráfica, déjenme hacer más espacio. Aquí en editar gráfico, tenemos en la opción de personalizar, en la segunda pestaña, tenemos el estilo del gráfico. Podemos convertirlo aquí un poquito. Tenemos los títulos de gráficos y ejes. Por ejemplo, si quiero que sea un título distinto, aquí está el título. Si lo quieren cambiar, aquí lo pueden poner algo distinto. Ejercicio. Entonces ya se ve acá reflejado. El tipo de letra, en el caso de las series, pueden aquí, en este caso tengo solamente una serie, si no pudiera elegir las que tenga para modificar su formato, tipo de línea, el eje izquierdo, podemos dar formato a los datos, añadir aquí un formato. Y podemos cambiarle aquí un color. Ahí está. Entonces, así se pueden ir modificando la apariencia de las cosas puntualmente. La leyenda aquí no aparece, no tiene leyenda esta gráfica. La otra creo que sí tenía. Déjame seleccionar la otra que tenía más. Esta tiene más cosas. Está la leyenda es automática, podemos decirle que esté por dentro del gráfico, podemos quitarla. Voy a dejarlo acá arriba. En el caso del eje horizontal, lo que podemos modificar es la apariencia.
El eje vertical va a ser similar. Si quieres modificar los valores, al darle clic aquí adentro del gráfico, podemos seleccionar partes del gráfico. Por ejemplo, para modificar esto. Ahí en el eje vertical no está lo de la escala. Aquí. ¿Manden? En el eje vertical no viene lo de la escala. Eje vertical. Son formatos de apariencia, tamaño de fuente, color, formato, porque la escala te la da el rango que tú estás graficando. Por ejemplo, si grafico edades. Hay un punto ahí que dice factor de escala y creo que vi algo que decía escala logarítmica, no sé. En Excel sí se puede en el eje vertical, por eso preguntaba que si ahí no se podría, a lo mejor ahí está la opción. No alcanzo a ver, pero puede ser. Eje Y, ¿dónde está el eje Y? Está acá abajo. Bueno, perdón, aquí. Configuración del eje. En Excel viene para eje vertical en valor mínimo, valor máximo y cada cuánto las secciones, pero aquí no he checado. Sí, no, aquí no, acuérdense que hay unas características que no se pasan directamente. Entonces, Sí. no está disponible eso aquí por lo que veo. Puedo modificar en el eje X algunos datos, pero la escala la toma de los valores que tú elegiste. ¿Sí? Tal vez ahí hay que hacer esa adecuación. Ok, sí, lo que pasa es que, bueno, nosotros lo trabajamos como actividad interdisciplinar y con los maestros de matemáticas, por lo regular es al final del semestre, pero sí, cuando reproduzcamos el curso muy probablemente pudiera surgir esa duda entre los maestros, ¿verdad? Del área. César. Esos valores se obtienen del valor mínimo y el máximo de las series. Así es. Y así los coloca, aquí los coloca automáticamente. Entonces, lo que ellas han de querer o lo que se pretende que hace el otro programa es modificar ese de 2500 a 5000, mayor o menor. Lo pueden hacer en el otro programa, en ese pues, está más limitado. Por eso es gratis. Gracias. Yolanda. Yolanda, ¿tienes micrófono? Disculpe, ¿sí me escucha? Sí. Selecciona los valores de la escala y posteriormente el factor y ahí lo puede modificar. Gracias, maestro. Okay. Bien. ¿Algún otro comentario con las gráficas? ¿No? Okay. Bien. Vamos a continuar con la parte de las listas. Ahora, para hacer algunas operaciones, para contar, por ejemplo, vamos a suponer que queremos sacar una lista de asistencia. Vamos a suponer que tenemos, vamos a poner 7 sesiones. Sesión 1, sesión 2. Si quieren usar una hoja de cálculo para calcular asistencias,
Una de las formas más fáciles de calcular las asistencias es usando unos y ceros. 1 para quien está, 0 para quien no está. Si usan asterisco, diagonal, se va a volver muy complicado el cálculo porque ya no estamos usando operadores matemáticos, sino tenemos que hacer operaciones avanzadas como contar sí y ese tipo de cosas. Voy a hacer el ejemplo ahorita con la opción de unos y ceros y les voy a pasar una hoja, una lista que está configurada con valores que ustedes pueden configurar para que vean las diferencias en los tipos de funciones. Si les sirve una, qué bueno, y si les sirve la otra también. Entonces, por ejemplo, aquí lo que voy a hacer es llenar rápidamente de información esta lista. Voy a hacer uso de una función que me genera valores aleatorios. Voy a pedirle un aleatorio entre está en inglés, no sé por qué me aparece en inglés, pero bueno, random between 0 y 1, poniendo que 0 es falta y 1 es asistencia. Ahí está. Ya tengo rápidamente aquí todas mis asistencias. Voy a copiar y pegar solo los valores para que no sea calculado constantemente esto. Entonces, si quiero saber, normalmente en las asistencias o las listas lo que necesitamos saber es el total de asistencias o tal vez el total de faltas o el porcentaje de asistencia. Si usamos este esquema de unos y ceros, sacar el total de asistencias va a ser muy fácil. Vamos a sacar también el total de faltas y vamos a sacar el porcentaje de asistencia. El total de asistencias va a ser muy fácil porque simplemente vamos a sumar. En Excel tenemos un botón que nos hace autosuma. En el caso de las hojas de cálculo no tenemos como tal eso. En el botón de sumatoria lo que tenemos es el acceso a las funciones. En las hojas de cálculo de Excel, si le damos clic aquí en el botón FX, nos muestra una ventana con el asistente de funciones de Excel. No existe un asistente de funciones como tal en las hojas de cálculo de Google. Tenemos este botón de funciones donde nos va a mostrar primero las funciones más comunes y después, organizadas por categorías, todas las funciones. Por ejemplo, estamos buscando una función de búsqueda. Aquí tenemos VLOOKUP, tenemos varias. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es hacer una suma. ¿Qué es lo que quiero sumar? Para sacar el total de asistencias basta con sumar todos los unos. Entonces, aquí voy a sumar. Me aparece automáticamente la función y me pide que le dé el rango que voy a sumar. Aquí puedo seleccionar el rango donde están mis asistencias. Le doy Enter y listo. Cuando le doy Enter, detecta que tengo datos similares y me pregunta si quiero autocompletar. Me dice que puedo autocompletar, puedo darle Control Enter para autocompletar. Le voy a dar que sí, para que me haga lo mismo en todos los demás, porque yo quiero que me sume saber la asistencia de todos. Entonces, si usamos este esquema, sacar asistencia pues es muy fácil, simplemente sumar. Si queremos sacar total de faltas, aquí ya se vuelve un poquito más complejo. ¿Por qué? Porque para sacar el total de faltas, necesito saber primero que nada cuál es el total de asistencias posibles y restarle las asistencias, o puedo usar una función más avanzada que sea contar los ceros. Pero si vamos a partir desde lo básico, el nivel de funciones es más fácil contar y restar una suma que usar la función condicional. Entonces, para sacar el total de faltas, la lógica que voy a usar primero es contar cuántas asistencias pueden ser, o sea, el total de sesiones, y restarle las asistencias que haya tenido. La diferencia van a ser las faltas. En las funciones
tenemos dos opciones para contar. Una es una función que cuenta si la celda tiene número, la cuenta. Si no tiene número, no la cuenta. La otra nos sirve para contar celdas que tengan cualquier tipo de datos, sea número o sea letra. Siempre las funciones matemáticas van a ser las más simples, las que son puramente matemáticas. Entonces vamos a usar esa que es puramente matemática. Si yo cuento de este rango cuántas celdas tienen número, me va a dar el mismo total para esta, para todas. ¿Por qué? Porque todas tienen 7 números. No me importa si es 1, 2, 3, 4, 5, 6. El número que sea, con que sea un número, ya lo cuenta. Entonces, voy a darle acá en contar este rango. Ahí está. 7. Para todos va a ser 7. Pero no quiero saber el total de asistencias, yo quiero saber las faltas. Entonces, si tengo aquí ya las asistencias a este total, puedo restarle las asistencias. Entonces puedo decirle que sea menos M2. Le doy Enter. Perdón, estaba en la celda equivocada. Menos M2. Enter. Ahí está. Entonces ya me dice que el total de faltas es 4. Detecta que quiero hacerlo, que puedo hacer lo mismo, le digo que sí. ¿Cuál es el problema de esto? Difícilmente nos van a pedir en un listado que llenemos asistencias y faltas. Normalmente nos piden una u otra y el porcentaje de asistencia, no tanto saber los dos. Entonces, este cálculo de faltas depende de que exista total de asistencias. Si por algún motivo borro esto, ya no me va a funcionar. Entonces, en las funciones podemos hacer operaciones entre funciones. La función de contar, que es suma, la puedo usar en lugar de decirle que sea la celda. Entonces puedo decirle aquí que sume este mismo rango ¿listo? La ventaja de hacer las funciones completas contenidas en una sola celda es que no dependen de los valores de otras funciones. Si por algún motivo pierdo esto, mi conteo de faltas va a seguir siendo correcto. Entonces voy a eliminar la función anterior y voy a replicar esta que es completa. Ya está. Entonces tenemos aquí para sacar asistencias, para sacar faltas. Ahora para sacar el porcentaje de asistencia. Este tipo de reportes normalmente se basan en una regla de 3. La regla de 3, tenemos un valor máximo conocido, que es el 100% de asistencia. Yo sé que el 100% de asistencia va a ser igual al total de asistencias, que en este caso son 7. Y tenemos un valor desconocido. Este porcentaje para 3 asistencias, ¿cuánto va a ser? Entonces vamos a multiplicar el valor que queremos conocer por el total conocido, esto por esto, entre el total de asistencias, y ya nos va a dar el porcentaje. Podemos hacerlo aquí. Tenemos la suma, que es el valor que queremos conocer, multiplicado por el porcentaje máximo de asistencias. Ese nunca va a cambiar. Siempre va a ser 100. No puede haber un alumno que tenga 150% de asistencia. Siempre va a ser 100. Entonces, ese dato sí lo podemos escribir manualmente. Y luego lo vamos a dividir entre el total de asistencias que haya.
que en este caso es 7. Entonces, vamos a hacer esa operación acá, que sería la suma de esto multiplicado por 100 dividido entre el conteo de estas. ¿Por qué contar otra vez si yo ya sé que son 7? ¿Qué tal si después en otro periodo son menos, son más? Si lo dejamos el 7 duro, vamos a tener que modificar cada una de las funciones. Si sacamos la cuenta siempre, va a funcionar siempre. Entonces ahí está. 42.85. Si lo quiero autocompletar, le digo que sí. Y si quiero modificar la apariencia, que sean menos decimales, aquí en la barra de herramientas tengo estos botones para aumentar o disminuir decimales. Aquí tengo un montón, voy a reducirle. Lo voy a dejar en 2 decimales. Ahí está. Y de esta forma, cada uno de las columnas se calcula por sí sola, no depende de otras. Entonces puedo tener un reporte donde solamente muestre el porcentaje de asistencia. Puedo tener otro reporte donde solo tenga faltas, donde solo tenga asistencias. Si quisieran tener otra columna que sea asistencia máxima, pues ya pueden poner aquí el conteo de todo esto, que siempre va a ser 7. ¿Alguna pregunta con esto, con este tipo de cálculos? Todo bien por acá. Okay. Voy a compartirles una lista. No sé, ¿usan ceros y unos o qué usan para registrar sus asistencias? ¿Las registran en el SAE o las registran por fuera para sus propósitos y luego las suben al SAE? ¿Cómo le hacen? La verdad, muy flexible en mi caso con las asistencias. Más bien eso lo utilizo para sacar la sumatoria de los trabajos y sumarle la calificación del examen. Más bien para eso lo utilizamos. Descargar las tareas de Classroom, las calificaciones de Classroom y aplicar las funciones ahí. Y lo de formato de... Ahí te vi ahí, validación o no era. El formato condicional para resaltar las calificaciones menores a 6. Sí, mañana vamos a terminar con validación y formato condicional en la colaboración y terminar de ver las presentaciones, que es mucho más sencillo el tema de las presentaciones, para poder dejar todo cubierto el temario. Ahorita les voy a compartir esta lista que, como les comento, si usan unos y ceros, es muy fácil. Si usan, por ejemplo, yo quiero que mi asistencia sea un asterisco y mi falta sea una diagonal, entonces ya se tiene que hacer más complejo. Por ejemplo, para el asterisco se tiene que usar un carácter que diferencia el asterisco, porque el asterisco es un operador y ya se puede a volver un poquito más complicado. Pero esta lista que les voy a pasar, para que la revisen y vean si les sirve, les permite hacer este tipo de cálculos. Poner retardos, les permite configurar un máximo de retardos para que les contabilice los retardos y cada 3 retardos les convierta a una falta y les descuente la falta de su total de asistencias y ese tipo de cosas. Les da aquí un total de asistencia respecto al total para que sepan, este vino 23 de 24 y ese tipo de cosas. Entonces, estas se las voy a compartir también por si les sirve.
pueden sacarle una copia y adaptarla o usarla tal y como está. Bueno, tienen también este documento compartido. Cualquier cosa que surja, pues díganme. Mañana vamos a terminar de ver la validación, el formato condicional, la colaboración, y terminamos con las presentaciones para integrar ya los gráficos y lo que se vaya generando en una presentación. ¿Alguna duda, algún comentario hasta ahorita? Nada más en el caso al descargar las calificaciones de Classroom, no hay manera, ¿verdad? Porque, por decir, pasamos el primer parcial, no hay problema, están las 4 columnas de los 4 trabajos y sacamos. En el segundo parcial siguen estando las 4 columnas de los trabajos del primer parcial y luego los últimos trabajos del segundo parcial. Entonces, no hay manera de que podamos como seccionar que ahí en Classroom. Recuerden, Classroom está hecho para que un aula de Classroom sea utilizada para un periodo. La lógica de Classroom te da una única calificación final. Tú puedes decirle que te la pondere, tú puedes decirle que sea 30% tareas, 30% trabajo en clase y 40% participación. De las asignaciones que le haces, puedes dividirlas así y te pondera. Pero Classroom te genera una única calificación final. Esto es algo que ha sido como que hemos ido en contra de la naturaleza de Classroom, pero la realidad es que un aula de Classroom te sirve para un periodo de calificación. Si tienen 3 parciales, necesitan 3 aulas de Classroom para que cada una le genere su parcial. Si se han fijado, Classroom no genera calificaciones parciales, no tiene periodos intermedios. Es un único registro de tareas, de asignaciones, con una única calificación final que puede o no ser ponderada. Entonces, por eso no nos funciona de esa manera. Lo que puedes hacer, si tú vas a usar Classroom o si estás usando Classroom para todo el semestre, pues en la sección de calificaciones, en tareas, si entran al engrane, pueden sacar una hoja de cálculo de Google. Yo les recomiendo que las calificaciones de Classroom las generen en la hoja de cálculo de Google, porque ahí se ve todo muy bonito. Si la bajan como CSV, se ve medio gacho o se ve desorganizado. Si lo hacen en la hoja de cálculo de Google, ustedes pueden agregar columnas para hacer esa separación, pero ya es trabajo manual. Porque la lógica de Classroom es que un aula te sirve para una única calificación final. Gracias. Con categorías, categorías creo que es la ponderación, pero no te va a generar una calificación intermedia, va a ser una única final. Miguel. Sí, de lo que comentaba la maestra, para eliminar el problema de estar agregando a los muchachos en un Classroom diferente en cada parcial, porque de repente sucedía que pues en cada parcial se iban perdiendo alumnos, ya sé que no aceptaban o ya no se conectaban. Lo que estuvimos trabajando es la parte de categorías, como en caso de informática, por lo general eran 4 evidencias y el examen. Entonces en cada parcial se cambiaban se daba categorías una categoría a cada evidencia, y sí nos daba la calificación final por parcial, pero sí había que respaldar descargar una hoja de cálculo para tener el respaldo de las calificaciones por la parte de la recuperación, para tener un respaldo de esas calificaciones, pero sí obteníamos una calificación final por cada parcial, para no tener que estar creando un Classroom para cada parcial. En categoría le asignaban 33% más o menos a cada uno para poder distribuirlo o algo así. Así es, y ya como daban categorías que tiene que dar el 100%, pues con eso ya podías obtener la calificación. Nada más que sí había que tener mucho cuidado en cuanto a la ponderación de cada evidencia, para que pues no se desfasara con lo que ya nos marcaba
las tablas de qué porcentaje tenía cada evidencia. Sí, uno tiene que hacer el trabajo, ¿no? Por ejemplo, eso, pues, al final de cuentas es como hacerle la chicanada a Classroom para que funcione de acuerdo a nuestros parciales. Pero sí hay que hacer trabajo adicional, porque la lógica de Classroom es generar una única calificación final por cada aula. Yo sé que a veces pues no se puede estar generando un aula para cada parcial. Ese es otro tema que también se está trabajando sobre la carga que es que generen sus aulas de Classroom. La idea es que se sistematice y se les asignen sus aulas de Classroom de forma programática, distribuidas y con los alumnos asignados también de forma programática. Esperemos que se logre eso porque, de acuerdo a lo que tengo entendido, la herramienta de Classroom pues ya se va a adoptar de forma permanente. Entonces, para que sea más fácil, que no sea trabajo adicional. Ok. ¿Algún otro comentario? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Todo bien por acá. Ok, entonces, déjenme ver si está... ¿Quién anda aquí de departamento de actividades? Nos vemos mañana entonces para terminar con el formato condicional, validación y colaboración y presentaciones. ¿Sí? Gracias. Gracias a ustedes. A quien esté del departamento de actividades, si puede detener la grabación, por favor, si no se va a quedar grabando ahí en blanco. Gracias.